Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan los astros a lo lejos. Eso escribió el poeta Pablo Neruda en su poema número 20, famosísimo. Y la verdad he de comentarles, les confieso, uno de mis preferidos. Justamente hoy se celebra el nacimiento, el natalicio de Pablo Neruda. De esto y más platicaremos más adelante, aquí en Más Vida. Quédense con nosotros, miércoles de Mesa Redonda y dedicada, ya lo saben, a los abogados. Hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirles. ¿Saben por qué traigo llaves en la mano? Porque soy el conductor designado hoy de este programa. Me invitaron. También los de aquí ya quieren que los lleve a la playa saliendo y yo manejo de ida y vuelta para que ellos se diviertan. Ya veremos. Pero todo esto viene a caso de qué? Pues de que hoy es Día del Abogado. Felicidades, abogados. Y siempre hay que contar con uno, sobre todo si andamos al volante, si tenemos niveles de riesgos o si queremos hacer trámites. Quédese aquí. Hoy sabremos para qué sirve y para qué no un abogado. Y después nos vamos a la playa, pero antes le queremos recomendar que se quede porque conoceremos la importancia de llevar lo legal y lo fiscal de la mano, obviamente, en un negocio o en una empresa. Quédese con nosotros. Y también vamos a presentarles este día un video musical justamente de una propuesta de un joven peruano. Y es un video que se llama El Abogado. La verdad es algo tipo bachata y me parece que es una buena propuesta en este día, precisamente donde conmemoramos a los y a las abogadas. Quédense con nosotros. Bueno, este diablo recuerda una cosa que a lo mejor ustedes que me están viendo no lo saben. En nuestra ciudad, como en todas las ciudades, en todo Veracruz, hay un arancel, una ley de arancel para los profesionales que dice cuánto deben cobrar por el servicio que dan. Aquí en Veracruz hay un arancel, una ley de aranceles que yo me supongo que nadie conoce porque aunque es un poco flexible, pero determina los porcentajes que debe cobrar un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, en fin. Léanlo, por favor. Está en el internet, pónganle arancel para Veracruz sobre servicios profesionales y verán que con detalle cuánto le pueden pagar a un abogado por un asunto. En proporción al negocio o en un acuerdo, pero con límites. Eso nadie lo conoce. Entonces, todos los profesionales cobran como se les hincha su gana. Y eso está fuera de la ley. Ahí queda. Si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas desde la perspectiva equivocada, con gusto cambiaré. Lo que busco es la verdad, y la verdad nunca dañó a nadie. Marco Aurelio. Si esta no es la prueba más contundente de que tener una mente abierta es el camino hacia el conocimiento y la verdad, entonces, muy probablemente dicha prueba no exista. Buscar el origen y la esencia de las cosas implica despojarnos de nuestras creencias y desaprender, para volver a aprender. La verdad nos hará libres y muchas personas siempre dicen, háblame con la verdad. La pregunta es, ¿estamos preparados y listos para escuchar la verdad? Ojo, ¿eh? Algunas, hay de verdades a verdades, ¿verdad?
Pues ¿verdad? no sé, a veces más valen las verdades piadosas, no sé qué opinas. Pero de repente dicen que hay bocas de 100 verdades, 100 enemistades, y luego a veces hay cosas no tan políticamente correctas, así que mejor llevársela con calma. Pero si hay una discusión ética sobre la verdad, por ejemplo, con los enfermos terminales, si hay que decirles que se van a morir o no. Esto ha abierto muchas discusiones, porque se dice que desde la perspectiva ética, si una verdad daña, es mejor no decirla. Correcto, creo que me sumo a veces, porque si el tiempo que te queda no es tan grande, ¿para qué lo sufres? ¿Para qué con ruido? Bueno, ya la están viendo ustedes, ella es Anabel García Morales, es nuestra conductora invitada este día justamente aquí en Más Vida. Ella es orgullosamente poblana, pero también es veracruzana constitucionalmente, porque su papá ya está es autorizado, de este ¿verdad? estado. Así que eres veracruzana. Ya puede ser también. gobernadora. Anda, permítanme tantito. No. Qué gustazo compartir esta mañana, mi querido Marx. Muchísimas gracias. Lalo, de verdad, el hecho de compartir esta mañana tan fresca con todos ustedes. Yo venía muy preocupada porque hacía frío en Ciudad Cerdán, porque de allá originalmente vengo. Entonces dije, ay, y si hace frío, pero chequé el clima y dije, ay, no, a todo dar, delicioso y ya. La sangre llama, entonces. Solo Veracruz es bello, Anabel. Solo Veracruz ¿Qué es te bello digo? y tiene de todo, así que a usted que nos da la oportunidad de entrar a sus hogares, ya quédese con nosotros, mejor prepárese una tacita de café y compartimos porque vaya que tenemos muy buen programa esta mañana. Así es. Rápidamente quiero dar los antecedentes de Anabel. Anabel ha sido conductora justamente en nuestro sistema hermano allá en Puebla, precisamente el Sistema Público de Comunicación de Puebla, Puebla TV. Ella ha sido conductora allá, pero también ha sido conductora en TV Azteca y también ha sido conductora en Canal 6 Multimedios. Así que bueno, está haciendo sus pininos, estamos dándole chance aquí en Más Vida. A ver si cuaja. A ver si acaso. Es nueva. Es nueva, a ver si. Está aprendiendo. Bueno, y lo que les digo. Gracias. Vende mole los domingos también. Y un servidor, pues de todo un poco también. Tenemos que Somos como de milusos. algo hay que vivir, ¿verdad? Oye, ¿y tú le programas en dónde va a poner el puesto el fin de semana Sí, próximo? por supuesto. ¿Verdad? De hecho, Básicamente. ahí hacemos de amerolicos. Y ya se los decíamos al principio, un día como hoy nació el poeta, el grande Pablo Neruda. Gran Justamente Pablo. por ahí de 1904, si la memoria no me falla, y los apuntes no están incorrectos. Recuerdo algo así. Sí, y el acordeón no miente, ¿verdad? Sí, hombre. El gran Pablo, ¿no? Uno de los más grandes poetas de la historia latinoamericana. Y premio Nobel, además de Premio todo, Nobel. en 1971. Uno de los grandes, pero lo que son las cosas, unos nacen y otros mueren. Sí, Y justamente en 1928, el poeta Salvador Díaz Mirón, que justamente aquí es gran poeta emblemático veracruzano, Por vivió aquí en supuesto. Jalapa, enfrente del Parque de los Berros. Pues un día como hoy, él murió en 1928, Fue allá en el puerto de diputado y Veracruz. andaba empistolado en el Congreso. Ya no había empezado en el Congreso. Datos curiosos que a veces no se saben, pero vale la pena porque incluso muchas avenidas llevan ese nombre, no solamente aquí en Veracruz, también en algunos otros lados de la República Mexicana, obviamente, distinguen algunas calles con este nombre y que a veces decimos, ay, ¿cómo por qué? Bueno, pues porque el día de hoy estamos... El mejor verso de él es de hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Exacto. Mi plumaje es de esos, que podemos estar en la suciedad, pero si eres ético y congruente no te tienes que ensuciar. Pues yo les grande Salvador, ¿no? Yo les vengo recomendando de Díaz Mirón, Deseos. Sí. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide y embriagarme de amor con la fragancia rara y mística que tu ser despide. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, y como yo no traigo poema, yo evidentemente hoy vengo simplemente a recibirlos. Ay, Yo soy el poema, se dice. Yo soy No. Cosa maravillosa. Pero también invitamos a toda la gente, naturalmente, que se comunique con nosotros, porque si hay algo que nos gusta, es que obviamente nos escriban para tener, pues de alguna manera, la opción de saber si usted está celebrando algo o si aparte de ser un gran poeta también, pues le hace eco este día. La verdad, en este día donde vamos a festejar, a celebrar y a conocer más de la labor del abogado, y justamente se los decía también en un principio del programa cuando me tocó el teaser, es Martín Trémola, este cantautor peruano que nos presenta una canción que se llama El Abogado. Es un estilo tipo bachata, pero además de todo hay que decirles que él se hizo famoso en su país por la emisión de La Voz, de este concurso de canto que ustedes conocen. Él quedó en segundo lugar y de ahí para el Real. Así que Martín Tremolada nos presenta El Abogado. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Te mandé una carta notarial notificando mis deseos de mirarte una vez más. Pido libertad condicional
justamente al ritmo de esta bachata, ¿qué les parece que iniciemos la temporada vacacional? Vayamos pensando en el verano y qué hay que hacer en el verano. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer con el tiempo libre, ya lo decíamos la semana pasada en la mesa redonda donde hablamos de tiempo libre, lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo y hacer que sea productivo. ¿Qué les parecería dejar esos pendientes a un lado y mejor ponernos a cumplir los pendientes, los objetivos, los deseos que en algún momento llegamos a tener de aprender un nuevo idioma? Y para ello está precisamente con nosotros Eugenio Ábalos, director de Kioscle, donde podemos aprender, ahí sí, literal, hasta chino mandarín. ¿Cómo Va a estás? estar en chino. ¿Va a estar en chino? No, en Kios no debe estar en chino. Nunca jamás. Cuéntanos. Pues ya estamos iniciando el verano precisamente y bueno, ya sabes también que nos acompañaron ustedes amablemente también en la apertura de Kioscle Ánimas. Porque además ya tenemos varias opciones, ¿verdad? Exacto. Tenemos Kios que está en Torrejaquín, que es la ubicación original. Tenemos Kios 20 de noviembre, muy cerquita del Central de Abastos. Es y correcto. tenemos ahora Kios Ánimas, que para que no tengamos pretexto que el tráfico, que si se me atraviesa y demás, están estratégicamente situados. Fíjate que pensamos siempre en esa posibilidad de que el estudiante tenga la facilidad de llegar. ¿Y cómo va a llegar? Pues estando cerca del lugar donde va a estudiar. Así que definitivamente nosotros hemos ubicado las escuelas estratégicamente siempre con la facilidad para apoyar a cada uno de los estudiantes que llegan o los van a dejar o incluso los servicios que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Siempre el transporte llega a donde estamos. Así es que estamos en edificio Hacking, en la planta baja, estamos en Kioscle Caxa, 20 de noviembre y nuevamente en Kioscle Plaza Ánimas. Así es, que es la nueva, la bebé. la sucursal nueva de Kios. Oye, pero a ver, cursos de verano, cuéntanos, ¿qué tienen de opciones para nosotros que queremos aprender, para queremos reafirmar o para que nos quitemos las telarañas si no hemos practicado alguno de los idiomas? Sí, mira, definitivamente el curso de verano está compactado, son 3 horas que estamos trabajando, son de 9 a 12 estamos trabajando y bueno, al final del día la invitación también es muy, digamos, tentativa y motivadora porque si tú continúas con nosotros en Kioscle, pues ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer lo que es darte una beca cuando termines. Entonces, terminas, continúas con la beca y seguimos nosotros trabajando con todo lo que es el curso de inglés, de francés, de alemán, de chino mandarín, de japonés, de italiano. Parlare. Mi piace molto. Molto mi piace. È tutti facili. Tutto facile. Oye, en este caso, bueno, es bien importante lo que dices. Generalmente es en las etapas de verano, los cursos de verano, donde generalmente nos iniciamos en algún idioma. Sin embargo, estamos de acuerdo, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, mes y medio, no va a ser suficiente para que lo puedas dominar, para que lo puedas comprender. Esta opción que dan ustedes de quienes entran en este curso de verano puedan mantenerse para que bien lo aprendan ya a lo largo del año con una beca que estás diciéndonos que se puede otorgar. Exacto, yo creo que es el gran beneficio de pertenecer a este verano. Aprovechas tu tiempo, es un horario bastante accesible, de 9 a 12 tienes otra actividad, puedes, como tú decías anteriormente, podemos trabajar en los pendientes, pero lo más importante también es como empezar a cultivar esta semillita de lo que es aprender un segundo idioma y bueno, como decían por ahí anteriormente en el programa, a saber la verdad, pues la puedes saber la verdad ahora en diferentes idiomas. Que también Claro, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entre la traducción que te hacen a lo que te están diciendo. Por eso luego uno ve las películas y ya cuando medio mastica el idioma dice, ah, caray, no dice lo que estoy leyendo. Eso es mentira. Eso es mentira. Pues ahí está muy buena opción. Recuérdanos cuáles son los idiomas que podemos aprender en Kios. Claro, con mucho gusto. Recuerden, estamos trabajando lo que es inglés, francés, alemán, chino mandarín, japonés, italiano. Y por si tienes un amigo que viene del extranjero, también tenemos español, estudiantes Importante. Y hay unos que sí nos hace falta también recordar cómo se pronuncian las palabras. Muchas gracias, Eugenio. Redes sociales. Estamos en kioscle.com, ahí nos pueden encontrar, www.kios. Toda la información. Toda la información. Pues buena opción para este verano. Aprovechemos el tiempo y que nuestros hijos, hijas o familiares lo aprovechen también. Vamos a conocer a continuación por qué estamos celebrando hoy el Día del Abogado.
Se dice que en la vida siempre hay que tener un muy buen abogado de cabecera para evitar cualquier tipo de circunstancia, así como también un buen doctor e incluso, ¿por qué no buscar una persona con la que podamos hasta tener algún tipo de confesiones? Pero si bien es cierto, si usted está empezando un pequeño negocio, si dice, oye, yo tengo la inspiración de tener una empresa, vale la pena que desde que abre su cortina y a lo mejor tenga un empleado o incluso usted sea el jefe que hace absolutamente todo, considere la parte legal y también la parte fiscal para que al rato no se ande dando de topes. ¿No es así, mi querido Eduardo? No, me quedó el saco y mejor del que traigo puesto, porque la verdad todos los que hemos emprendido algo, hemos vivido la experiencia. Empezamos al revés. Empezamos al revés y nos falta un asesor legal. Y bienvenida, Liseta y Ramírez, que eres asesora fiscal y empresarial, y eso implica muchas cuestiones legales. Cuéntanos, vamos a imaginar que queremos poner un negocio, Anabel y yo. ¿Por dónde empezamos en lo legal? ¿Qué Buenos días. Buenos días a todos, buenos días también a nuestros televidentes. Pues yo creo que antes que nada tienes que pensar en qué quieres hacer, porque muchas veces decimos quiero poner un negocio y ni siquiera tienes idea de qué. Después, ver con qué cuentas. Y efectivamente lo legal debería de estar implícito desde el principio, porque muchas veces las buenas ideas podrían dar buenos frutos, pero a la mera hora nos topamos con disposiciones legales que no esperábamos y todo el esfuerzo que ya hicimos de años a veces se derrumba. Entonces va de la mano, y perdón que los interrumpa, muchas veces es antes de empezar a trabajar cuando deberíamos de recibir una asesoría. Y es que a veces pensamos que no es necesario, decimos, ay, no hombre, si apenas yo tengo una miscelánea, si apenas estoy empezando. Es un changarrito. Ya después cuando sea yo muy grande y entonces tenga que contratar a alguien, entonces ya me preocupo por eso, pero no, súper importante. Y les quiero contar rapidísimo una anécdota. En Puebla una emprendedora que por cierto tenía muchísimas ganas, empezó a diseñar una marca de maquillaje. Ya saben, esta con una tonalidad muy parecido a los circulitos negros para aquellas personas que nos gusta el maquillaje, el tema de una marca muy reconocida a nivel internacional, y ella le puso MAG porque ella se llamaba Mago. Entonces dijo, ay, mira qué maravilla. Gustó mucho su producto y empezó a abrir mercado en muchos lados. Lo que le vino a sorprender es que cuando le dijeron, ¿por qué no registras su marca? Obviamente por temas de fonética, por temas incluso de imagen y por temas hasta del propio empaque, se la rebotaron. Cuando quiso hacer cambio de todo, su mercado se le cayó, y eso que ya tenía dominado el Bajío, la parte sur e incluso la parte centro de nuestro país, y ahí empezamos. Y digo, si queremos empezar a tener a lo mejor ventas más grandes a escala, si no tienes una factura, si no tienes a lo mejor una razón perfectamente bien fiscal establecida, pues no creces. Así es correcto. Entonces, ¿cuáles serían los puntos básicos? Vamos, tú lo planteaste, antes de abrir el negocio, hay que recibir la asesoría. Es correcto. ¿Cuáles serían esos primeros puntos que hay que Necesitamos saber qué obligaciones vamos a tener por el giro de actividad. Ah, eso es súper importante. Porque muchos pensamos en Hacienda. Claro que Hacienda es una de las prioridades, pero si hablamos de un restaurante o cuestiones de salud, tendremos que ver en cuestiones de salud, cuestiones, como decía ella, de protección de marca, porque tal vez yo ya tengo muy fijado lo que voy a hacer, se oye muy bien mi eslogan, todo, y a la mera hora no se puede. Una revisión rápida no nos cuesta nada y puede ser muy interesante. Por internet se puede hacer, claro, la búsqueda luego. Fonética. Que sea ahora con el internet, no digo que no necesiten un asesor, pero con el internet hay muchas cuestiones que ver. Entonces, eso es lo primero, ver qué tipo de impuestos voy a generar, qué obligaciones tengo, y eso lo debemos de cuantificar, porque es algo que también no estamos acostumbrados a determinar, y entonces hagamos mi producto, está muy bien, es aceptado, pero cuando llega la cuestión de los impuestos, ya no me da. No, hombre, y hay Eso sí personas se que a tiene veces que dicen, ver. bueno, ¿cómo que me registro? Anteriormente estaban los famosísimos repecos, ¿no? Pero que ahora dices, bueno, ¿bajo qué régimen me conviene más? Porque hay quienes a lo mejor no han tenido ni siquiera su primera venta y ya quieren ser personas morales. Sean personas morales porque manejan su moral muy bien, pero no para por que paguen éticos, impuestos, porque no por... de repente, imagínate, te absorbe absolutamente todo porque ya tienes obligaciones que tienes que cubrir, sí o sí, y a lo mejor ni siquiera estás teniendo las ventas necesarias, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo que me doy de alta? Bueno, primeramente hay que ver quiénes somos. Somos una persona independiente, individual, entonces como persona física. Y ahí se abren posibilidades. Tú decías los repecos, ahora existe el RECICO, antes existía el RIF, y ya entonces actividad empresarial. Y solamente si de verdad estamos asociados con alguien y creemos que esto va a funcionar, entonces podríamos llegar a hablar de una persona moral. Pero yo recomiendo un inter. Antes trabajar en equipo y ver si nos entendemos. Eso se llama es asociación como un en noviazgo, ya participación. cuando te casas haces la figura moral como Del matrimonio. ya Si como no, fuera un matrimonio. entras con la persona moral y truenas y al rato no sabes ni qué hacer con esa empresa. Además todos los costos que implica constituir una persona moral, ¿no? Hay que
darla de alta con notario y eso es un buen billete, y cuando quieres matarla, que muchas veces nadie lo hace, otra buena cantidad de dinero. Lo primero sería irse a registrar a Hacienda, sacar el RFC, ¿no? Lo primero es tener bien fijo lo que quieres hacer, claro, y en base a eso saber en qué régimen vas a tributar y entonces acudir a Hacienda, porque no todos se deben de registrar. Hay mucha gente que ya tiene trabajos antes y tal vez ya tiene una historia con Hacienda y solamente no lo tiene sabe, que ¿verdad? modificar. Exacto, como su hacer una actividad, modificación, ¿no?, de régimen. Así es, cambio de actividades o aumento de claves. Ahora, viene también otra cosa súper importante. La gente luego dice, no, pues contrato a alguien, ya me jalé a mi vecina porque la sobrina no tenía trabajo y le voy a dar chamba. Pero ojo, también es súper importante porque empezar a hacer un contrato ya para hacerlo formal, también desde sus primeros días del negocio, vale la pena, ¿no? Porque al rato hasta se sale más caro que las albóndigas porque alguien te demanda por algo que ni siquiera era y entonces ya te desplomaron todo lo que tanto estuviste. Hablar de trabajadores es todo un lío más que vale la pena verlo a profundidad. Y hay un tema muy importante, lo fiscal, que yo lo he vivido. ¿Qué tan importante es la asesoría fiscal? Por ejemplo, a veces te salen las cuentas que Hacienda te debería devolver IVA o te debería devolver dinero ahí que procede. Siempre es necesario, claro que va a escalas. Las personas que están iniciando van a requerir un tipo de orientación para ver lo básico. Y obviamente si vas creciendo vas a requerir más apoyo, pero siempre es importante. A veces decimos no necesito a alguien que me ayude porque efectivamente es muy pequeño mi negocio. Tal vez sea cierto, pero los pasos básicos de qué hacer sí los requieres. Y posteriormente, si vas creciendo, sí es importante tener a alguien que te ayude interna o externamente. Siempre, en todos los momentos. Digamos que el asesor legal y fiscal debe ser un acompañamiento. Se dice en términos administrativos un staff, como una asesoría, ¿verdad? Algo parecido. Y fíjense que no nada más a impuestos. Tenemos unas situaciones que tal vez muchos no tenemos negocios, pero tenemos esposo, esposa, hijas. Lo civil, lo mercantil, lo penal es básico. Ahora, sí, también tenemos que verlo desde dicen por ahí que lo barato sale caro, ¿eh? Y eso es súper importante que lo consideremos, porque a veces queremos ser todólogos y decimos, soy emprendedor, entonces, no, hombre, yo lo puedo hacer. ¿Qué tanto es llevar la contabilidad? ¿Qué tanto es llevar esto? Y los documentos a veces cuando no estamos con expertos puede salirnos, insisto, más caro. Hay que acercarnos a los expertos, que ellos se hagan bolas con lo que saben y de alguna manera tenemos como que la paz de dormir a gusto. Porque hay veces que ni la licencia municipal tramitaste para tu negocio, algo tan básico se te olvida, ¿no? Y la multa viene el doble, ¿no? Sí. Cofepris, por ejemplo, también. Claro, que a veces giros de salud, giros de alimentos. Hasta para poner una lona en donde usted se quiera anunciar, ojo, si no está bien regulado, eso le puede generar una multa que, insisto, lo deja usted desplumado y en la calle. Y para evitar ese tipo de problemas, mejor hay que buscar a expertos. Por cierto, hablando de expertos, ¿a dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, muchas gracias. Yo estoy aquí en Jalapa, me pueden localizar en el teléfono 228-890-2963 o en redes simplemente poner Lisette Telles y por ahí salen nuestros medios de contacto. Ay, sí. Rapidísimo, el último mensaje que usted pudiera dejarle a toda la gente, que independientemente de la edad, con eso de que hoy está de moda ser emprendedor y su propio jefe, para que no la vayan a regar desde el principio. Claro, sobre todo que investigues antes de actuar y que programes dentro de todas tus actividades también los costos que van a implicar los impuestos. No forzosamente necesitas un asesor desde el principio, pero sí una orientación básica. Y posteriormente, pues tienes que ir de la mano en toda tu vida, no nada más en los negocios. Siempre, siempre. Caray, pues qué gusto, una entrevista muy interesante que yo creo que da para más, porque hay varios como que todavía cabellos que quedaron sueltos. Solo lo de registro de marcas, que hay que registrarlas porque es un valor que la empresa necesita. Intangible, que después pero a veces es más el grande. Activo que puede valer más que el mismo negocio. Sí, hay que registrarlas, es un mensaje que ya hablaremos de marca. Okay. Pues nos vamos a corte, ¿verdad? Vamos a corte y volvemos. Más vida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Miércoles de mesa redonda, y como les hemos dicho desde el principio de este programa, hoy que es el Día del Abogado, Anabel. Y de las abogadas también. Y de las abogadas, por supuesto, estamos dedicando esta mesa redonda a conocer de qué se trata la abogacía. ¿Será que todas las personas que estudian Derecho, simplemente por haberlo estudiado, por haber egresado de cualquier universidad, ya con eso ya puede ser abogado? ¿Por qué tantas especializaciones hoy en día? ¿Y cómo identificar un buen o un mal abogado? Sí, que desafortunadamente a veces uno llega con toda la confianza para poner su caso en sus manos y de repente es una situación que inicia un verdadero calvario. Entonces aquí, en esta mesa redonda, estaremos desmenuzando el porqué de la importancia de la abogacía. Exactamente, y para ello queremos dar las gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada que están este día con nosotros, y vamos a presentarlos a continuación. Les damos la bienvenida a la doctora Maribel Luna Martínez. Ella es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, mediadora certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Asimismo, es coach ejecutiva por la Universidad de las Américas de Puebla, la ULAP, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y en otras instituciones de educación superior en grados de maestría y doctorado. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en Derecho Familiar, Derecho Constitucional y Sistema Anticorrupción. De su trayectoria profesional, hay que decir que ella es abogada postulante en las materias familiar, mercantil y administrativo, y ha colaborado en el sector privado como gerente jurídico, así como en otros cargos del sector público. Doctora Maribel Luna, bienvenida. Gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias. Pues también queremos dar la bienvenida y vamos a conocer un poco de la semblanza del maestro Antonio Limón Cházaro. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac y también es maestro en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas también del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó también prácticas profesionales en la oficina también de la agregaduría de la Procuraduría General de la República en la Embajada de México en Washington, allá en Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, también en temas de docencia ha impartido clases en diplomados en materia también inmobiliaria en la Universidad Anáhuac de Jalapa, toda una eminencia también en el ámbito académico. Ha enfocado también su carrera profesional en la materia notarial, iniciado también en la misma desde el año de 1997. En el año 2010 obtuvo la patente como notario titular de la notaría número 12, esto de la primera demarcación notarial con residencia en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y es miembro también del Colegio de Notarios en el estado de Veracruz. Es presidente también del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa, aquí en el estado, además de ser subdelegado de la zona centro. Y bueno, pues para continuar con parte de su semblanza, participa en consejos civiles en materia de protección civil y seguridad pública, también en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, o sea que también tiene un amplio bagaje y conocimiento al respecto del tema. Bienvenido, gracias. Gracias. También queremos dar la bienvenida y agradecer su tiempo al maestro Edwin Guillermo Campo Cano. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y es maestro en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa. Desde el año de 1996 hasta la fecha es abogado postulante en materia civil, mercantil, penal, administrativa, laboral y en amparo, siendo titular del bufete jurídico Ocampo y Asociados, además de ser asesor legal y abogado de varias empresas y asociaciones en el estado de Veracruz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, maestro Edwin. Gracias por su invitación. Y bueno, pues vaya que está amplia esta mesa de puros especialistas. Y es momento de que vayamos con Eduardo Azuri, porque tienes para compartir, para abrir boca, para que comencemos esta mesa redonda, información interesante. Así es, querido Marx. Y miren que hoy es día de poesía, de celebrar a los poetas como el gran Pablo. Por cierto, les recomiendo, ya ven que yo siempre me meto con el cine Il Postino, basado en la gran novela de Smetana, o El cartero de Neruda, una joya para conocer al gran Pablo y su gran alma creadora y universal. Y por eso tenemos un poema sobre quién creen, pues sobre el abogado de Horacio Vera. Y después un sondeo donde la gente nos comparte qué idea tiene, qué tanto sabe de cuál es la función de un abogado. Vamos a verlos. Yo soy el abogado, el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El
el que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado. Y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado. El que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano. El que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano. El que se muerde los labios porque el testigo ha faltado. El que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo. Del mostrador para acá, del pasillo, quede claro. El que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor. Yo soy el abogado. Pues supongo que defender a la gente. Sí, depende de si es abogado que litiga o no, pues será reconocer y defender los derechos de los ciudadanos. Pues su función es abogar por la gente y permitir tener un representante legal. Pues nos parece, según lo que vimos en este sondeo, que en general se tiene una idea de lo que es un abogado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pensamos que es simplemente el hecho de la persona que recibe un título universitario después de un cierto número de semestres que van enfocados, pero no queda ahí. Hay muchas personas que llevan toda una vida preparándose en materia ya muy específica y obviamente eso permite que las personas que se acercan a ese tipo de bufetes pues sean obviamente, pues tengan la garantía de que les van a resolver sus problemas. Pero de eso vamos a platicar precisamente con nuestros invitados, con nuestra invitada, y la pregunta que les queremos hacer para comenzar esta mesa redonda es, ¿qué es? ¿Qué es un abogado? ¿Qué es una abogada? ¿Cuál es su función? ¿Quién comienza? Doctora. Adelante. Bueno, pues un abogado es un licenciado en Derecho que debió de cursar la profesión en la licenciatura en una universidad, una institución de educación superior, y creo que aquí de lo más importante de qué es un abogado es que ese profesional que estudió, ya tiene el derecho en una carrera profesional, tiene la parte teórica, pero también tiene que tener ese ímpetu, esa vocación de querer defender siempre los derechos de las personas. Desde luego, es una persona integral en el sentido de que siempre va a haber una línea, ¿no?, de derechos, tanto el que quiero defender mi derecho como también debo de respetar el derecho de mi compañero, de mi prójimo, ¿no? Entonces, el profesionista del derecho, pues evidentemente inicia su carrera con una licenciatura, pero es como otras carreras, es un maratón que siempre estamos en constante preparación, porque la carrera exige demasiados cambios. Ok, bueno, ahora, esta pregunta, de alguna manera, ¿alguien más quiere compartir algo más, no? Pero esto nos lleva a otra interrogante, y es que lo decías hace un momento, todas las personas que simplemente ya tienen un título colgado muy bonito en su despacho, ¿tienen ya las facultades para ejercer la abogacía como tal? Sí, claro, o sea, teniendo tu cédula profesional,
tienes la facultad para ejercer la carrera, pero yo creo que aquí también la vida ha sido, con las últimas décadas, pues ha sido un poco más compleja, entonces emergen o nacen nuevas especialidades, entonces hay que ver el abogado desde qué punto de vista se requiere sus servicios. Por ejemplo, hay derecho abogados civilistas, mercantilistas, fiscalistas, penalistas, laboralistas, ambientalistas, notariales, bueno, una cantidad de especialidades. Entonces, cada uno es una especialidad que depende del abogado qué rumbo quiere tomar su carrera. Pero en sí, contestando a tu pregunta, teniendo mi cédula profesional, yo ya puedo ejercer. Bueno, por lo que nos dicen, finalmente aquí es como la medicina, Anabel. Exacto. Está el médico general y hay especialidades. Hoy en día cada vez nos damos cuenta de que hay más abogados que tienen que especializarse en determinados segmentos, en determinadas áreas. Pero en este caso yo les quiero decir, una persona, un abogado que sea un abogado, ¿cómo podemos llamar? General, puede encargarse casi de cualquier cosa, o él mismo tendría que tener la ética de saber cuál es el límite para pasarnos. Eso es súper importante, ¿no? Yo creo que la gente lo agradecería mucho más. Maestro. En términos generales, teniendo tu cédula, puedes litigar en cualquier área. Más sin embargo, todos sabemos los límites que tenemos, ¿no? Nos vamos especializando en ciertas áreas. Un servidor nos especializamos en materia civil. Y cuando nos llegan asuntos de otras áreas, conocemos compañeros que se han especializado en ciertas áreas. Es decir, un laboralista, yo reconozco que no soy un laboralista, recomiendo a cierta persona para que, conocedor del área perfectamente, pueda llevar una mejor defensa de los intereses del cliente, ¿no? Creo que en un sentido todos debemos ser honestos en ese aspecto, pero bueno, al principio cuando empiezas a litigar, cuando vienes saliendo de la escuela y no tienes propiamente un área definida, bueno, sueles tomar ciertos asuntos de las diferentes áreas, vas conociendo y llega un momento en el cual te especializas, ¿no? Pero aquí sí hay una excepción a la regla, por ejemplo, el tema notarial. Tiene que ser abogado, pero no cualquiera puede ejercer la función notarial, porque ahí se requiere ya una patente por parte del Ejecutivo del Estado. ¿Por qué? Porque la fe pública del que está investido notario es delegada justamente del Ejecutivo. Entonces sería una de las excepciones para el libre ejercicio, ¿no? Cualquier abogado puede ejercer cualquiera de las ramas, quizás me esté faltando ahí una excepción de lo notario, porque hay una ley especial que regula esa función legal. Yo creo que a nivel social, todos tenemos en algún momento alguna circunstancia en la que debemos recurrir a un abogado, ¿no? Pero en función precisamente a la manera en la que se pueden resolver las cosas, pudiéramos caer en una pregunta que pudiera ser obvia. Sin embargo, valdría la pena que ustedes, que son los especialistas, nos los pudieran definir un poquito más claro, dicen por ahí, con peras y manzanas. En sí, ¿cuál sería la labor de un abogado en nuestra sociedad, que es, yo creo que preponderante? Bien, bueno, pues afortunadamente, y lo voy a comentar así, afortunadamente la abogacía tiene diversos ámbitos de aplicación y de ejercicio. La mayoría, cuando hablamos de lo que es un abogado, efectivamente lo podríamos definir como un defensor de los derechos, ¿no? Un representante de una persona. Un componedor, ¿no? Un componedor, exacto, sí. Un corrector a lo mejor de algún problema. Sin embargo, también no podemos perder de vista que hay otras áreas donde también se pueden inmiscuir los abogados, que a lo mejor no lo hemos comentado. Está la administración pública, está el poder legislativo, donde se expiden las leyes y donde creo que ahí requerimos cada día profesionistas más especializados en la materia, porque son las personas que se encargan de expedir las normas. Si bien es cierto, no es un requerimiento para ser legislador, ser abogado, pero ciertamente se requiere de la asesoría de licenciados en Derecho capacitados de forma idónea para poder tener esas características y habilidades y para poder aplicar o expedir una ley. Por otra parte, tenemos el abogado defensor, pero también tenemos al administrador de la justicia, es decir, los jueces, magistrados, secretarios de juzgado, es decir, hay un bagaje importante. Además, hay otra parte que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo ver al abogado, pero el abogado debe de ser un previsor de problemas, ¿no? O no un corrector de problemas. A lo mejor eso yo creo que es aparte de la cultura que nuestro sistema jurídico mexicano hace falta fortalecer, ¿no? La prevención.
Sin embargo, bueno, pues muchas de las veces vamos al abogado ya cuando tenemos el problema, como con el médico comentaban. Pero fíjate que, perdón, el ser componedor también, aparte de previsor, es nosotros poder interpretar la voluntad de las partes, porque no necesariamente tiene que haber un problema. Exacto. Puede ser que vayan con cualquier abogado para preguntarles, oye, quiero rentar, prestar un bien, ¿no? O necesito realizar algún trámite. Entonces, somos componedores también, ¿no? Lo importante es aquí interpretar qué es lo que requieren las partes, no necesariamente en un litigio. Una certeza es que muchos de los problemas nacen de la falta de asesoramiento. Claro, sí. Sí, propiamente. La previsión. La mayoría de las veces sale por eso. Sí, o de hacer las cosas, y hacerlas mal, que luego a veces eso es más complicado todavía que estar tratando de resolver una situación que hubiera empezado bien. Y aquí yo creo que lo más importante es recordar esa máxima del derecho que dice que el hecho de que nosotros desconozcamos la ley no nos exime de ella. Esto es, por ignorancia podemos estar cometiendo algún delito. Pero, ¿qué les parece? A continuación vamos con Eduardo, que tienes aún más todavía de conocer de la voz de nuestro público. Interesante, ¿verdad? Una interesante charla. La profesión del abogado. Profesar, ¿qué quiere decir? Entregar todo lo que soy, todo lo que sé, algo en lo que creo. De ahí viene la palabra profesión. Así como el médico jura preservar y conservar la salud, el abogado, al parecer, debe tener un juramento. Ahorita nos lo dirán. Preservar y conservar, ¿qué será? La justicia, el derecho, el equilibrio público. Ahorita iremos por ahí más adelante. Pero bueno, la gente opina, y algo que siempre dicen por ahí, que cada quien habla de la feria según le fue, cada quien habla de su abogado según le fue con él. Vamos a ver este sondeo, a ver qué dice la gente. No, afortunadamente nunca he necesitado de un abogado. Sí, excelente, bien. Sí, claro, en el pasado cuando, pues, creo que sí fue vital su intervención, ya que se trató de una injusticia como tal y aunque se tuvo que invertir un poquito, la verdad es que la libertad no tiene precio, ¿no? No, por el momento. En ninguna ocasión. Pues fíjese que no, gracias a Dios que no lo he necesitado, todo arreglado pausamente, bien tranquilo, no lo necesito. Y como no meto en broncas grandes, pues no. No, hasta el momento. No. Vaya, qué interesante. Parece que no han requerido mucho los servicios de los abogados. ¿Qué opinan de este sondeo? ¿Será por desconocimiento que es importante la asesoría, que la gente diga, pues no, yo ojalá nunca lo necesite? ¿O a qué creen que se debe? Yo creo que es las necesidades, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque igual vuelvo a lo mismo. ¿Qué materia? Por ejemplo, en mi caso, yo soy notario público, pues requiere a lo mejor las personas hacer su testamento. Claro. O necesitan hacer una compraventa de una casa, ¿no? O constituir una persona moral. Entonces depende. En el caso de los litigantes, pues si tienen algún conflicto o quieren prevenir un conflicto, pues obviamente asesorarse con un litigante de acuerdo a la materia. Entonces yo creo que son las necesidades de la sociedad lo que hace la demanda de los abogados. Así es. Oiga, y en este caso me parece que es muy importante también saber elegir bien. Sí. ¿Cómo podemos elegir a un buen abogado y cómo nos podemos dar cuenta de que ese no puede ser un buen abogado o que nos pueda servir en el caso que nosotros tengamos? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar ustedes? Apuntemos. Doctora Bien. Maribel. Bueno, pues muy buen punto. En primer lugar, yo creo que si hubiera una lista de ítems de cuál es el abogado idóneo para la necesidad, coincido con el notario Limón. Lo cierto es que hablar de un buen abogado, en primer lugar, bueno, pues ese profesional nos tiene que brindar una asesoría muy certera, es decir, todo problema pues tiene sus aristas, tiene sus puntos de ventaja, pero bueno, también va a tener sus desafíos. Un abogado que tienes un problema pequeño o grande, dependiendo de la magnitud de la persona que lo considere, lo cierto es que no te puede decir totalmente lo vamos a ganar. Eso yo creo que sería el primer punto, que a lo mejor no estás con el abogado correcto, porque ciertamente va a haber condiciones y hay que crear condiciones
Y la persona tiene que ser, el abogado tiene que ser honesto y actuar con ética y responsabilidad de todas las aristas que tiene el problema planteado por el cliente, ¿no? Yo creo que ese es de los primeros puntos. Ahora, no hay que perder de vista que poco a poco el derecho ha ido transformándose. Un punto es el tema de la progresividad de los derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo. Si yo fuera varón y tengo que dar pensión alimenticia, la verdad es que estaría yo actuando tanto en contra de la ética profesional como contra de los derechos de alguien más, que yo le dijera al señor, no sabes qué, no vas a dar pensión alimenticia. Eso no podría ser, ¿no? También por eso es tan importante que la persona conozca de sus derechos y de sus obligaciones, porque todos en sociedad pues tenemos derechos y obligaciones. Entonces, un abogado, desde mi perspectiva profesional, es aquel que actúa con ética, pero sobre todo con esa responsabilidad del análisis y que le tenga que dar a su cliente todo el panorama posible. Desde luego, desde la perspectiva del litigante, siempre vamos a estar, en este caso, poniendo nuestro asunto en manos de un juez. Y entonces, por eso es que eso nos hace todavía más responsables de nuestra opinión, sin soslayar el tema de que se requiere también esa especialización. Por ejemplo, ¿no? Si alguien me dice, ¿sabes qué? Me privaron de la libertad por un delito de secuestro, la verdad, por mi parte, no sería responsable yo comprometerme a un asunto porque no tenemos ese grado. Quienes lo tienen, esa especialización, pues adelante, ¿no? Para eso hay esa diversidad. Maestro Antonio Limón, ¿qué agregar? Yo creo que igual coincido, y además yo creo que el abogado es muy similar a un médico. ¿No? Lo que refleja uno, la seriedad, el profesionalismo, los conocimientos y sobre todo, qué documentación te va a pedir. ¿No? Porque de ahí es como si fueran los análisis de un médico. De ahí es donde parto yo mi estudio para saber si voy a tener éxito o no. En el caso de una notaría, te voy a pedir documentos originales para poder yo brindarte la certeza y la seguridad jurídica. Y yo creo que ahí uno como cliente puede valorar, pues, si el abogado o el notario no me pidió nada o me pidió fotocopias y con eso va a actuar, pues entonces es uno ya donde empieza a valorar. Entonces hablamos también de que no hay que ahorrarse un servicio profesional de un abogado. Hay que verlo, una asesoría exactamente, hay que verlo como una inversión. Y entonces hay que buscar a un profesional del derecho que a uno le genere confianza. Por los medios que sea, pues yo puedo saber si es un abogado o notario serio, ¿no? Y ya cuando yo tengo el asunto planteándoselo a él, pues la forma en que me trate, obviamente, pues es donde yo me puedo dar la imagen si es una persona muy seria, o a lo mejor tendré que buscar otra opción. Ahora, esta, de alguna manera, semejanza entre dos carreras tan importantes, ¿no? Que son vitales para que obviamente haya orden en una sociedad, que en este caso sería la abogacía y también la medicina, que estamos como semejándolo. En la medicina hay un órgano a lo mejor, o instituciones que regulan el tema a lo mejor de una negligencia. En el caso de manera legal, ¿no? ¿Existe algún órgano que pueda regular si a lo mejor alguien abusó, no aplicó adecuadamente la ley o simplemente sacó ventaja de la situación y al pobre cliente lo dejó peor que como estaba? ¿En algún momento hay una instancia que puede regular eso? O que los califique incluso. Exacto. Sí. En materia notarial existe el Colegio de Notarios. Entonces es la primera instancia que no tiene facultades de sancionar, ¿no? Pero sí es la primera instancia porque a lo mejor puede ser una situación de digamos, un error o un tema de atrasos que puede tener una solución sin llegar a requerir a las autoridades, sobre todo las fiscalías, que ya serían las que nos sancionarían. Entonces, el órgano sancionador será la fiscalía y después pues un juicio, ¿no? Que todo el mundo le huimos a un problema legal. O sea, perdón, aquí, un abogado que hizo mal su trabajo, una praxis mal aplicada de parte de un abogado, entonces sí es sancionable, o sea, sí tiene consecuencias legales, tal cual. ¿Hasta para que te quiten a lo mejor tu licencia? A un notario sí existe. Ah, ok. A un notario. A un abogado, pues obviamente igual hay todo un procedimiento igual que un notario, ¿no? Y que será la fiscalía también la que resuelva. Así es. Al final de cuentas es las responsabilidades que surgen de un contrato de prestación de servicios que uno como abogado realiza, pues bueno, derivan en responsabilidades al final de cuentas, ¿no? Ya sea de índole civil o de índole penal en un momento determinado. No hay un colegio, no hay un consejo como tal que te sancione, no existe, como en materia médica existe, pero bueno,
No existe el colegio, pero en este caso, si un abogado me llevó mal mi caso, sí lo podría demandar yo entonces con otro abogado. O sea, eso sí procedería. Eso sí. Siempre y cuando, y algo muy importante, tengas tu contrato de prestación de servicios o en su defecto pudiéramos suplirlo con la representación que se asume dentro del juicio. Y algo importante hablando en este caso de la capacidad del abogado, por ejemplo, en materia penal, el juez, cuando el abogado no se está conduciendo de una forma profesional e idónea para el caso, pues tendrá que, en este caso, apercibirlo. Vamos a hacer un corte, es breve, y regresamos, porque hay mucho que preguntarles acerca de la abogacía. Hay mucho que saber y que aprender. Vamos y venimos, estamos en vivo, esto es Más Vida, o a lo mejor grabados en la tarde o en la noche. Quédense con nosotros. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Qué bueno que sigue aquí con nosotros y me imagino que su abogado también, porque ya le ha de haber hablado. Yo le mandé mensaje al mío, ponte a ver el programa, a ver, para que también opines, a ver qué opinas. Siempre son grandes consejeros y amigos. El tema de la imagen del abogado, ese es un tema muy importante. Aquí me prohibieron contar cualquier chiste de abogados, que miren que hay un montón. A mí mis amigos abogados son los que más me cuentan chistes de abogados, algunos muy brillantes, que hablan de la imagen de la profesión, que también ha fomentado las series como Suits, que es genial, o la película Se hará justicia con Al Pacino, que se le voltea a su cliente, como el que se le volteara al marido que no pasa pensión, y yo no sé por qué estoy defendiendo cosas de códigos éticos, tantas cuestiones que hay sobre la imagen del abogado. Y aquí va el sondeo. La gente ahora nos va a decir qué opinión tienen del abogado, qué imagen tienen del abogado. Vamos a verlo y regresamos. Es como todo en la vida, ¿no? Hay algunos que sí te ayudan y hay algunos que no. Únicamente te dan largas y pues luego nada más quieren dinero. Es lo que yo pienso. Pues creo que nos prestan un servicio importante a la sociedad, pero pues siempre y cuando cumplan con, no se dejen vender hacia pues las personas que estén defendiendo. Híjole, en su gran mayoría les gusta mucho el dinero, o sea, sus costos son bastante grandes para la gran mayoría de la población, ¿no? O sea, por eso muchos le pensamos acudir a uno en un momento determinado. Pues hay de todo, hay unos muy buenos, hay unos muy buenos para diferentes casos y hay otros que no. Pues algunos son tranzas igual que cualquier otra persona y algunos son limpios, son más derechos. En la escuela nos enseñaron incluso de el código moral de los estoicos. Creo que sí hace falta como retomar eso, ¿no? Eso del pasado. O sea, creo que es muy complicado encontrar a un abogado enfocado a lo que es, ¿no? Incluyendo magistrados y todo lo que se sigue como en esa pirámide de conocimiento. Creo que hace falta pegarse más a la moralidad para que el país funcione de una manera pues más equilibrada, ¿no? Como en otros países sucede. Creo que a eso nos hace falta en nuestro país. Pues bien, tiene cada quien su trabajo. Pues solamente es una mala opinión, supongo, que tienen mala fama. Nada más. Pues pueden servir de mucha ayuda, si es necesario. Pues sí, muy interesante la imagen del abogado, que está muy asociada al tema del dinero, de qué tanto es ético, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué tan ético es que un abogado, por ejemplo, si rescata una casa de $1 millón, te diga el 10% del rescate es lo que te voy a cobrar? ¿Dónde están los códigos éticos o deontológicos donde debe regirse un abogado? ¿O hay algún código de ustedes para, sobre todo el tema del pago? Bueno, en relación al pago, en materia civil,
El código establece en el artículo 100-104 que se puede cobrar hasta un 20% de la suerte principal. En el caso de una casa, hasta un 20%. Hasta un 20%. Ah, mira. ¿Sí? Es una Charlie, me regulación. cobraste barato, digo mi abogado que me rescató la casa. Exactamente. Sí, el tema notarial es distinto porque un notario lo que hace es integrar un presupuesto. Nosotros somos responsables también fiscales. Entonces, digamos que en la práctica, aunque no lo es en teoría, en la práctica somos recaudadores fiscales. Entonces, en sí es calcular y integrar el impuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que integrar un presupuesto por los impuestos que pueden ser federales o locales, derechos de registro público, gastos y los honorarios, que también hay un arancel desde hace muchos años que está vigente. Entonces, por eso a veces los montos pueden parecer altos, pero en el caso del notario, pues es un impuesto integral que tiene que ver con los impuestos, que pues, es lo más complicado, ¿no? A ver, aquí hay algo importante que nos está diciendo el maestro Antonio Limón Cházaro, notario de la Notaría 2 aquí en Jalapa, y es la pregunta: ¿en qué momento entonces hay que ir con un notario y en qué momento hay que ir con un abogado? ¿Para qué nos va a ayudar cada uno? Mira, al notario se va cuando no tienes un conflicto, porque el notario lo que va a hacer es realizar o darle forma a actos jurídicos. Y quiero hacerlo muy sencillo la explicación. Si necesito comprar una casa, voy con un notario. Si necesito hacer mi testamento, que es importantísimo el testamento, voy con un notario. Si quiero hacer una empresa, voy con un notario. Quiero participar en una asociación civil de carácter, a lo mejor, asistencial, deportivo, científico, voy con un notario. Que resulta que voy a pedir un préstamo al banco o a un particular, voy con un notario. Entonces, si te das cuenta, bueno, y muchos otros actos, ¿no? O quiero, por ejemplo, que vaya el notario y que se dice dé fe de a lo mejor cómo está físicamente un inmueble, ¿no? Voy con el notario. Si se dan cuenta, son asuntos que no implican un pleito, ¿no? De hecho, es para evitar pleitos, porque a veces la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar mi casa, no quiero ir con el notario porque no quiero pagar impuestos, lo que decía hace ratito, y vamos a hacer un contratito aquí de venta, ¿no? Eso ya es un posible conflicto. Si vas con un notario, haces una escritura pública de la venta de un inmueble y lo que el notario te va a dar es certeza y seguridad jurídica. Entonces, ese es el ámbito de funcionalidad del notario. Bien, bueno, pues en la parte del abogado, creo que ya hemos abordado mucho la parte de lo que es el litigio y bueno, lo vemos en la parte civil, es decir, hay un conflicto entre personas, ¿no? Y que a lo mejor puede deparar o ya deparó consecuencias que ya impactan en el patrimonio, ¿no? en las propias personas. También está la asesoría del abogado cuando hay, en este caso, la probabilidad o la presunción de un delito o somos víctimas de algún delito también. Y hay otra parte del abogado que es la parte, creería yo, que es la parte previsora y que a lo mejor en lo cotidiano nosotros no tenemos ese uso del abogado, del servicio del abogado, y es la parte, por ejemplo, de la tramitología. Está la materia de protección civil, por ejemplo, que hay un bagaje de leyes que hay que cumplir y que si bien es cierto requiere mucha parte técnica, también requiere la parte del cumplimiento. El abogado ambientalista, ¿no? En cuestiones de estudios de evaluación de impacto ambiental, cuando vamos a operar o vamos a iniciar una empresa, dependiendo del tipo de empresa, qué tipo de emisiones va a generar, etcétera, ¿no? Todo esto sería como una parte previsora. El abogado que va, en este caso, a formalizar actos jurídicos que probablemente no requiero la formalización tan elevada de un notario, que sería la fe pública, pero bueno, está el abogado que a lo mejor se dedica a las transacciones entre personas, entre empresas también, y también hay otra parte que a lo mejor no debemos de perder de vista, que está el abogado especialista en propiedad intelectual, que es el que se va a encargar o responsabilizar de tramitar marcas, patentes, derechos de autor, ¿no? Imagen incluso. Y ahora, bueno, vemos que hay tantas plataformas en la red, que esa es la otra parte que creo que también tenemos que comentar,
comentar que el abogado también requiere ahora pues conocer de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, como una forma preventiva en la socialización, y en el otro segundo punto, que también ya vemos que el metaverso, como le llaman, ¿no? La web, pues también ya es un universo también para algunas posibles comisiones de delito, o sirve como conductor para comisiones de delito. Entonces, bueno, creo que sería parte de las funciones de un abogado. Fíjate que dices, también muchos de los contratos o actos jurídicos que se formalizan también buscan, ahí se hace el complemento con el notario, porque se van mezclando, porque a veces necesitan, por ejemplo, en un contrato ratificar las firmas. Claro. Entonces eso ya tiene otros efectos, porque la ratificación implica confirmar que lo que estoy diciendo es y que mi firma es, ¿no? Y también le da ahora es algo relativamente nuevo, a partir del 2014 y luego con las distintas leyes que han salido, por ejemplo la extinción de dominio, que ya le damos una fecha cierta. Son cuestiones muy específicas, que no significa que eso aplica a un sector muy elevado, no. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero aplica para todos. Claro. Que ahí es una parte en donde entra la asesoría de un abogado y sobre todo un notario. Por ejemplo, un arrendamiento. Si nosotros conocemos la ley de extinción de dominio, que es muy delicada, a lo mejor un abogado celebra, ¿no? Le da forma a un contrato de arrendamiento que no requiere forzosamente que sea un notario. Lo recomendable es ir con un notario para hacer esa ratificación y le hace ese contrato una fecha cierta. ¿Para qué? Para efectos de la extinción de dominio. Y la extinción de dominio tenemos que tener mucho cuidado, porque es una ley que a veces no la conocemos, que puede la autoridad quitarte la propiedad cuando hay una comisión de un delito. Entonces, hay veces que no lo sabemos. Puede ser que yo rente una casa, ¿no? Celebré mi contratito aquí privado, sin problema, y dentro de la casa se cometió uno de los delitos de alto impacto, ¿no? Desde vender a lo mejor artículos prohibidos, ¿no? Y yo ni por entrado. Entonces, por eso es importante la asesoría de un abogado y puede ser complementarse con un notario para darle esa formalidad. Y entonces ya el cliente se va completo, con una buena asesoría y con una formalidad, una certeza de su contrato. Caray, ¿qué tan importante es realmente el abrir, para empezar, la opción de que no es un gasto? Hace un momento lo decíamos, ¿no? Ir cambiando como el chip de las personas, porque de repente dicen, no, hasta donde tope que no lo tengas que ir a ver para evitarte el gasto. Es una inversión, porque te puede evitar una serie de problemas complicadísimos en temas simplemente familiares, cuando a lo mejor estás diciendo, bueno, ya tengo un bien, valdría la pena que todo lo tenga en orden, porque desafortunadamente en México la cultura de la prevención es nula. Y hay otro tema aquí, cayendo nuevamente en equipararlo con los médicos. Los médicos, a ver, con el médico es la vida la que está en juego. Y aquí es tu patrimonio. Con los abogados son los patrimonios y la libertad. Es lo más importante. Me parece que ese es el tema más fuerte. Y aquí los quiero preguntar, ¿ustedes sienten que la imagen de los abogados es una imagen negativa o tiene prejuicios actualmente? Desde el clásico, el abogánster. Desde ahí ya viene. O cuando alguien dice, voy a hablarle a mi abogado, de momento ya la persona o se siente que el pleito o la pelea ya va a estar subiendo de tono. Está escalando, exactamente, y va a otro caso. ¿Qué piensan al respecto en la imagen que tienen ustedes con los ciudadanos? Pues yo creo que dependiendo igual, pero a veces cuando hay un conflicto, pues siempre va a haber desde los dos puntos de vista, el bueno y el malo. Entonces, si el bueno le gana al malo, entonces los que perdieron, puedo decir, es que se prestaron, hicieron. Porque a veces el abogado hace el trabajo difícil. A veces tú inclusive hasta como notario, ¿no? Tienes que conocer cosas que son complejas. Entonces, igual los abogados, ¿no? En temas penales, ¿no? Ustedes saben más que yo al respecto, ¿no? Entonces son cosas que a veces nos cuesta trabajo porque no lo vivimos cotidianamente, pero un abogado sí lo ve. Te enteras de información muy delicada, muy personal, y entonces eso hace que a veces pues, tú tengas que defender los intereses de tu cliente a toda costa, siempre dentro del ámbito legal. Interponer los recursos, aplicar la ley en la forma que tú lo vas a hacer para ganar. Ese es el abogado de contienda, ¿no? El abogado litigante. Y entonces, por eso siempre hay desde los dos puntos de vista, pues el bueno y el malo. Y los vemos en las series, ¿no? Tú lo decías hace ratito. Entonces, por eso, pues desde qué punto de vista lo quieres ver. Si el abogado te ganó el juicio, es el mejor abogado. Es el buenazo. Si perdiste el juicio, es el peor abogado, o se vendieron, dieron algo pasó. Mucho tiene que ver en algunas ocasiones, es culpa del propio abogado.
Porque bueno, si tú te equivocaste y no reconoces tu error ante tu cliente, vas a decir que el otro abogado o el juez se vendió, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es como lo dice atinadamente el notario, es como te fue en el camino, ¿no? Si ganaste el asunto, es el mejor, si lo perdiste, es el peor, ¿no? Pero también hay muchos errores que cometemos a veces los abogados y que no los reconocemos. Y al no reconocerlos, decimos, el otro abogado hizo tales cosas, ¿no? Aunque no haya hecho nada. Pero también, ¿sabes qué? También pasa que ahora los procesos, en general, la tramitología, tanto en la área administrativa como con el área legal de impartición de justicia, también pues se pueden alargar, pero porque la propia ley así lo prevé, ¿no? La interposición de recursos y recursos. Exacto. Eso también crea una mala imagen. Es que es muy tardado el trámite, ¿no? Es que ahí entramos a un detalle, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha carga laboral y los juzgados son pocos, también es cierto que lo lento de los procesos no obedece tanto al abogado. El abogado promueve, ¿sí? Los jueces trabajan de lunes a viernes, los sábados y domingos no hacen nada, ¿sí? Y aunque tengan mucha carga, dicen, pues bueno, yo tengo mi horario, hago esto. Nuestro gran problema actualmente viene en el Poder Judicial Federal. Para que te resuelvan un amparo son de 6 meses a 1 año. Y en ocasiones tu juicio está parado porque en el Poder Judicial, que entre comillas deberían de ver por el artículo 17, la justicia pronta y expedita, no se lleva a cabo, ¿sabes? ¿no? También el proceso se alarga, aunque sí, pero porque la ley te prevé de muchos recursos. Entonces, no te parece algo, interpongo un recurso. En lo que se resuelve, ya se resuelve, e interpongo un recurso porque no me conviene. Entonces, se van haciendo los procesos muy largos. Igual la tramitología, ¿no? A veces ya hay nuevos documentos que hay que tramitar, entonces la carga de trabajo también es entendible, ¿no? Entonces, eso también afecta la imagen del abogado. Bien, yo agregaría esta parte que es algo que no recientemente, porque ya tiene más de 10 años en nuestro país, está una opción, sobre todo en el tema de resolución de conflictos, que es la mediación, justamente que es una forma alterna. No todo es a lo mejor contienda, y que esa es otra parte donde también debemos de fomentar o fortalecer nosotros, como cuando estamos en la docencia, como formadores de abogados, el hecho de ver que hay otras formas alternativas de resolver controversias. Está también el arbitraje. Y es que, como decía aquí el licenciado Limón, muchas de las veces, imagínense en este caso en una contienda 2 abogados éticos confrontados, donde a lo mejor sí voy a hacer uso de los recursos porque sé que tengo el derecho, entonces yo me voy a defender, el otro se está defendiendo, y entonces eso efectivamente va alargando los procesos, y no necesariamente es que los abogados sean malos, al contrario, están haciendo su trabajo, pero están tan buenos que también estamos, digámosle así, técnicamente está el asunto bastante interesante, pero bastante largo. Y entonces muchas veces creo que también hay que tener un punto medio, ¿no? Si vamos, a lo mejor es momento de que las partes también tengan esa conciencia, ¿no? Tengo que dar, y también a lo mejor voy a ceder, pero también voy a pedir. ¿Será entonces que más vale esto que dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito? Siempre, claro. Creo que sí, y creo que ahí es una parte de tanto la ética como del discernimiento que debemos de tener. Creo que esa es una cualidad que vamos desarrollando los abogados, y que también sería un punto más para poder elegir al abogado correcto. Eduardo Azul. Qué cosas, muy interesante. Me queda un poco la analogía que a veces los abogados son como el árbitro en el fútbol, el encargado de impartir justicia no tiene la mejor imagen, pero eso no le debe preocupar. Le debe preocupar la justicia, ¿no? Y el VAR es así como la Suprema Corte, que a veces tarda lo mismo o más en resolver algo. Pero bueno, es parte de los recursos, por eso buscar el arreglo. La conciliación es el arte de la mejor abogacía, o la previsión, dice aquí el doctor Limón. Pues muy interesante, pero para seguir con el tema, siempre nuestro querido Magno García Marrero, que más sabe el abogado por viejo, más bien el diablo por viejo que por diablo. Vamos a escucharlo. Pues ahora les cuento, para conmemorar el Día del Abogado, que de acuerdo a mi experiencia puedo distinguir entre un buen abogado y un mal abogado. Les voy a decir cuál es la
manera de distinguirlos. Un buen abogado es el que sabe desde que se le plantea el asunto que pretenden resolver si lo va a ganar o lo va a perder. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos necesarios del derecho y de la justicia, sobre todo, para entender si el asunto favorecerá a su cliente y a él o no. Todo el abogado que conoce el asunto y es un honrado, le va a decir al cliente, esto lo vamos a perder, ni se meta. O va a decir, lo vamos a ganar, ahí nos vamos. Los malos abogados son aquellos que aceptan un negocio a pesar de que saben que lo van a perder y lo hacen solamente para cobrar sus honorarios y para llevar el asunto a sabiendas de que no van a tener buen resultado, o a lo mejor para cobrar una cantidad de dinero y pagar un cochupo, es decir, una mordida, para corromper a la autoridad, dado que la corrupción es contagiosa, y entonces pretender de ese modo ganar un juicio. Yo creo que eso debe quedar como un conocimiento que el diablo les da. Espero que así le resulte. Más sabe el diablo. Así nos quedamos. Así nos quedamos. Más sabe el diablo y eso que no tiene abogado. No sabemos. Dicen que hay abogado del diablo, ¿no? Que es una frase muy interesante. Que también tiene todo un contexto, ¿eh? Lo que es difícil de defender. Y que a veces hay que incluso modificar algunas cosas. Dicen por ahí, crítico. No miento, modifico la verdad, pero hasta dónde también el término podría aplicar para... Pero ser abogado del diablo tiene que ver con la perfección. Voy a criticarte para que mejores, voy a observar tus puntos débiles para que mejores. Bueno. ¿Y en la praxis eso se va? ¿Eso se vale? ¿Eso se puede? Pues a veces tienes que ser muy directo, como bien lo dicen, ¿no? Y hacer críticas, porque lo que buscas es evitar un problema. Entonces sí, a veces tienes que ser, a ver, voy a ser el abogado del diablo, te voy a dar mis críticas, no me lo tomes a mal, pero si haces esto, va a pasar esto. Oigan, y si de momento quien va a buscarlos, ustedes se dan cuenta, detectan que es culpable, ¿qué hacen? Ándale. Wow. Qué fuerte pregunta. En lo personal suelo decirles las cosas como son, hasta dónde pueden llegar, lo que pueden obtener o lo que no van a poder obtener en un momento determinado, que es creo que es lo justo y lo necesario que se tiene que decir, ¿no? Entonces, ¿sí se vale defender lo indefendible? No. Le tienes que decir sencillamente, mira, aquí no hay para dónde caminar, ¿sí? Tus opciones son las siguientes. Muchas veces las personas te buscan porque quieren escuchar cierta situación. Exacto. ¿Sí? Y bueno, depende de ti que le digas, sí, efectivamente, no te preocupes, lo voy a ganar, o decirle, mira, la verdad es que no. No, y es que desde ahí empezamos también con parte de la ética, ¿no? Porque, a ver, antes decía por ahí, un buen contador te decía, ¿cuánto quieres que sean 2 más 2? ¿No? Pero aquí en el tema de los abogados creo que valía la pena que desde el principio sean muy claros, porque a veces la gente dice, no, es que él me dijo que no se podía, pero fulanito me dijo que sí me va a arreglar el caso, aunque desde entrada sabe que no lo va a hacer. Pues ya desde ahí uno se engaña solito. Conclusiones, denos sus conclusiones, por favor. Doctor, empezamos con usted. Bien, bueno, pues en esta ocasión, desde la academia, sobre todo los docentes, los profesores que impartimos en aulas y compartimos, sobre todo con jóvenes que se están formando como licenciados en Derecho, tenemos la responsabilidad de hacer, de alguna forma, notar a nuestros estudiantes, bueno, la forma del ejercicio de la abogacía, pero también esa concientización de saber, en este caso, la parte teórica de lo que es el derecho, y de cara a los nuevos cambios, a los nuevos retos que ellos tienen como futuros licenciados en Derecho, que no solo se pueden quedar con ese grado, el continuar preparándose, el saber que ahora hay retos globales, ya no nada más nacionales. Antes nuestra competencia era local. En esta ocasión me parece que la matrícula incluso incrementó en la Universidad Veracruzana, aproximadamente
480 alumnos son quienes van a ingresar, entonces hay un número importante de abogados en el país, entonces creo que la tarea de nosotros como docentes y de los que se están formando como licenciados en Derecho, bueno, pues es ir conociendo paulatinamente todos estos panoramas y todos estos cambios. Muchas gracias, doctora. Sí. Maestro Antonio Limón Cházaro. Bueno, yo quiero, antes que nada, agradecerles por la invitación y bueno, desde el punto de vista de mi especialidad, que es lo notarial, yo quiero hacer mi anuncio de que invitar a la gente a que haga sus testamentos. Sí, hombre. O sea, sí que hay que ir con los notarios, hay que ir con los abogados para asesorías, ¿no? Véanlo como una inversión. Pero en el tema de testamentos, invito a la gente que haga su testamento porque es la forma en que yo voy a determinar cómo quiero que mis bienes se transmitan hasta que yo me muera. Hay muchos mitos por las que no hago testamento. No tengo bienes, ¿para qué hago testamento? O que les cueste, a mí me costó hacer mi patrimonio, que les cuesta a mis hijos. O, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer X cosa y hasta que lo haga, hago mi testamento. O sea, hay una cantidad de mitos. ¿Y qué pasa? A veces no hago mi testamento, fallezco, está el intestado, y no es malo morir intestado. Ahora, la probabilidad que haya un problema, la probabilidad que haya un conflicto, pues un poco mayor, pero sobre todo, sin conflicto, a veces la ley establece quién tiene derecho a heredar. Y va a heredar, a lo mejor que el difunto nunca hubiera querido, ¿no? Entonces, hagan el testamento, viene el septiembre, mes del testamento. De hecho, no se tienen que esperar a septiembre, ¿no? Contacto, teléfono. Bueno, venga. No venía preparado, pero no venía preparado. 2288 1720 96. Notaría número 12. Así es. Muchas gracias. Gracias. Maestro Edwin. Pues bueno, desde el punto de vista del litigio, recomendar a las personas que busquen un especialista en el área. Sí, yo creo que si tienes donde puedes encontrar alguien que te pueda orientar, puedes ir a preguntar a un juzgado, preguntar a los encargados de las mesas, quiénes les pueden recomendar ellos como un abogado. Ellos los conocen. Los conocen y te pueden decir exactamente a su juicio quién puede ser bueno o malo. Y ese sería tal vez un tip para las personas que busquen asesoramiento en cualquier momento. Teléfono rápidamente. 2282-3620-37. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Anabel, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Eduardo, gracias. Un gustazo compartir mesa hoy. Esto nos vida. Gracias por el mensaje. Sí, rapidísimo. Buen día. Por favor, felicitar a la gran abogada Valeria Dupuy Cisneros de parte de su papá, el doctor Dupuy, y también su sobrino Logan Dupuy. Ella elabora, obviamente, en Boca del Río, Veracruz. Un abrazo en su día y felicidades también por el programa. Gracias. A todos los abogados, gracias. Felicidades. Felicidades, Tere Montalvo, gran abogada y amiga. Felicidades, abogados. Gracias.